Vamos a ver lo que son algunas propiedades termodinámicas, que básicamente habla más sobre las fracciones, se conoce como fracción másica, molares y volumétricas, pero que de pronto van a estar correlacionadas con lo que van a ser propiedades termodinámicas como el volumen, como lo que va a ser la presión, las características de los gases. De ahí que entonces vamos a tener que, para ello, en primera instancia, vamos a hablar sobre lo que es la fracción molar. La fracción molar la vamos a denotar con la letra Y y la I, de tal manera que dice que una fracción molar no es más que la relación que tenemos de la cantidad de moles de los componentes de una mezcla entre la cantidad de moles totales de una mezcla. La ecuación como tal dice que es la fracción molar es igual al número de moles de una parte de la mezcla, esto es, si tengo tres gases, es uno de los gases, entre la número de moles de todos los gases de esa mezcla. Esto es no solamente de este gas, sino de los tres gases que están conformando la mezcla. Una fracción siempre tiende a la unidad. Generalmente debemos tener uno. Comúnmente lo van a observar, sobre todo en la materia de balances de materia, en el que básicamente van a identificar los componentes de mezclas y que en función de los componentes de una mezcla vas a sacar fracciones molares o fracciones másicas y que estos como tal te van a denotar justamente la cantidad de componentes que están conformando esa mezcla. Vamos a tener que la fracción másica se denota con la FMI, en el cual justamente nos va a decir que es la relación entre la masa de uno de los componentes y la masa de lo que va a ser toda la mezcla. Lo mismo que acá. Si tengo 10 gramos de una sustancia y mi mezcla tiene 100 gramos, pues entonces 10 entre 100 va a ser justamente la fracción de esa sección o de ese componente de esa mezcla. Los componentes de una mezcla como tal en los gases, básicamente esto es pues algo que vieron en química, que es justamente la relación entre lo que es el número de moles, la masa y el peso molecular, donde si ustedes observan, para yo conocer cuántos moles tengo de una sustancia, necesito conocer cuánta masa tengo de la sustancia entre lo que va a ser su peso molecular o su masa molecular. De tal manera que pues n es el número de moles que se representa con las unidades de mol, lo que es la m es la masa que está dada en kilogramos o en gramos. Generalmente para estos temas se maneja en kilogramos. Y el peso molecular o la masa molecular, que va a ser kilogramos sobre kilomol, o bien gramos sobre mol, que es como generalmente lo ocupamos para ejercicios de química. Y bueno, vamos a tener que en estos vamos a tener una correlación con lo que es justamente los gases ideales, en el cual tenemos que la constante de los gases de una mezcla dice que va a estar descrita por la siguiente ecuación. Dice que es la constante universal dividida entre la masa molar de la mezcla. Dice que entonces la constante de los gases de una mezcla es igual a la constante universal de los gases entre lo que es la masa molar de la mezcla. Esto de masa molar es justamente lo mismo que decíamos acá como peso molecular. Por lo que entonces Rm va a ser la constante de los gases en la mezcla, mientras que vamos a tener que en el caso de lo que es justamente esta parte de la constante de los gases, como es una constante, siempre va a tener un valor de 8.314 kilojoules sobre kilomol por grados Kelvin. Mientras que la masa molecular o el peso molecular lo vamos a manejar, lo que les mencionaba hace rato, en kilogramos sobre kilomol. Vamos a ver un ejercicio para poder aterrizar parte de este contenido. Dice que queremos conocer si tenemos una mezcla de metano de 3 kilogramos, entonces tenemos una masa de metano de 3 kilogramos con 7 kilogramos de ahora nitrógeno. Tenemos una masa de nitrógeno molecular de 7 kilogramos y tenemos 8 kilogramos de una mezcla, perdón, de una masa de oxígeno. Dice que en primera instancia, para el inciso A, queremos calcular la fracción molar de cada uno de los gases. ¿Qué tenemos que hacer entonces para esto? Pues para ello
tengo que conocer en primera instancia cuántos moles tengo de cada sustancia. Para eso, recordarán que tenemos esta ecuación. Si ustedes lo observan, para poderlo resolver, yo tengo como dato la masa, que es esta M que tengo aquí. Quiero conocer el número de moles para poder sacar la fracción molar. Y pues tengo el peso molecular. Tal vez digan, no lo tenemos. Bueno, pero tienes los elementos. Y una vez que tienes los elementos, tienes que saber cuál es su peso molecular. Por lo que entonces, aplicando esa fórmula, que la voy a reescribir, dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Por lo que entonces vamos a decir que para el caso del metano, dice que el número de moles de metano va a ser igual a su masa. Tengo 3 kilogramos entre lo que va a ser su peso molecular. Bueno, pues el peso molecular del metano está constituido por un carbono y está conformado por 4 hidrógenos. Por lo que entonces para el carbono vamos a multiplicarlo por 12. Y el hidrógeno recordemos que es 1. Entonces 12 por 1 van a ser 12. 4 por 1 son 4. Y 12 son 16 gramos sobre mol. Recuerda que tener gramos sobre mol o tener kilogramos sobre kilomol es básicamente lo mismo. Por lo que entonces voy a manejar que aquí es lo mismo a tener 16 kilogramos sobre kilomol. Por lo que entonces vamos a tener de este lado que yo tengo 16 kilogramos. Por la regla del extremo, el kilomol que iría aquí abajo se va a la parte superior sobre kilomol. De tal manera que entonces kilogramo con kilogramo se va a simplificar. Y entonces, si hacemos la operación, decimos que va a ser 3 entre 18. Entre 16, perdón. Y nos va a dar como resultado 0.187 kilomoles. ¿De quién? De metano. ¿Estamos? Este es mi primer dato. Aún no tengo ningún resultado. Ese es el dato que necesito para sacar las fracciones. Ahora bien, vamos a sacar el número de moles para lo que va a ser el segundo gas, que es el nitrógeno. Entonces, el número de moles para nitrógeno dice que es su masa, que son 7 kilogramos. Dice que ahora tiene que estar dividido entre su peso molecular. Y bueno, aquí solo lo voy a poner peso molecular del nitrógeno. Cada nitrógeno pesa 14. Como son 2, 14 por 2 nos va a dar 28. Recordemos, kilogramos sobre kilomol. Por lo tanto, dividimos el 7 entre 28 kilogramos. Por la regla del extremo, el kilomol se va a la parte superior. Y entonces kilogramo con kilogramo se va a simplificar. Y decimos 7 entre 28, 0.25 kilomol de nitrógeno gaseoso o nitrógeno molecular. Este es mi segundo resultado. Bueno, dato. Aún no tengo resultados. Vamos con el siguiente. Vamos a sacar el número de moles del oxígeno molecular. Tengo 8 kilogramos de él. Y entonces lo voy a dividir entre su peso molecular. Recordemos que cada oxígeno pesa 16. Por lo que entonces, como está en estado molecular, el peso molecular del oxígeno molecular va a ser equivalente a 32, que es 16 por 2, que son kilogramos sobre kilomol. Y entonces dividimos esos 8 kilogramos entre 32 kilogramos sobre kilomol. Kilogramo con kilogramo se simplifica y decimos que es 8 entre 32 nos da 0.25 kilomoles de oxígeno molecular. Ahora bien, ya tengo todos los datos, ahora sí para sacar las fracciones. Recordarás que para sacar lo que eran las fracciones, yo en primera instancia tenía que hacer la suma de pues todos los moles que tiene una sustancia, una mezcla. En este caso, para sacar lo que va a ser la sumatoria del número de moles de la mezcla, voy a decir que es el número de moles
del metano más el número de moles del nitrógeno molecular más el número de moles del oxígeno. Por lo que entonces, sustituyendo, me va a quedar que el número de moles del metano dijimos que es 0.187. En este caso van a ser kilomoles. Más el número de kilomoles del nitrógeno, que es 0.25 kilomoles. Y más el último que obtuvimos, que también fue 0.25, que es 0.25 kilomoles. Por lo que entonces la sumatoria del número de moles de la mezcla va a ser igual a 0.25 más 0.25 más 0.187, nos da como resultado 0.687 kilomoles. Este es como el total entre el que lo que voy a dividir. ¿Qué hacemos ahora? Pues sacar las fracciones. Dice que para la fracción molar voy a etiquetarlo como YI. Entonces le voy a poner como Y del metano. ¿Vale? Esta fracción del metano dice que para calcularla tiene que ser la fracción del componente. En este caso es la fracción de él, que sería 0.187 kilomoles entre la fracción total de la mezcla, que en este caso sería 0.687 kilomoles. Aquí lo puedes manejar como kilomoles o como mol. Al final de cuentas, si lo conviertes a mol, tendrás que multiplicarlo por 1000, cualquiera de los dos. Bueno, ambos. Por lo que entonces al simplificar, pues te queda dimensional, porque mira, kilomol con kilomol se simplifica y el resultado tiene que salirte igual. Por lo que entonces vamos a tener que dividimos 0.187 entre 0.687 y esto nos va a dar como resultado una fracción de 0.272 de metano. ¿Sale? En este caso no tengo justamente lo que son unidades. Recuerda que las fracciones son adimensionales. Y entonces este va a ser mi resultado para lo que es mi metano. Vamos ahora a calcular para lo que es el nitrógeno. Es el mismo procedimiento. La fracción del nitrógeno gaseoso va a ser igual a la cantidad de los moles que yo tenga de lo que es el nitrógeno, que en este caso fue 0.25 kilomoles, entre la total de la mezcla, que es 0.687 kilomol. Nuevamente, kilomol con kilomol se simplifican y entonces dividimos 0.25 entre 0.687 y nos da como resultado 0.363 de nitrógeno. Esa es mi segunda fracción. Y bueno, aquí tengo otra opción. Una es hacer lo mismo para el oxígeno, que al final de cuentas, si ustedes observan, me va a dar lo mismo que el nitrógeno, porque ambos me dieron 0.25. O considerando lo que te había dicho hace rato, donde la suma tiene que ser igual a 1. Si la suma tiene que ser igual a 1, dice que a este 1 le resto este valor y le resto este valor. Lo que me reste va a ser justamente del oxígeno. Pero bueno, como ya tenemos en este caso que para el oxígeno y el nitrógeno era lo mismo, pues vamos a tener que es oxígeno es igual a 0.25 kilomol del oxígeno entre 0.687 kilomol de la mezcla. Kilomol con kilomol lo simplificamos y también nos va a dar como resultado 0.363 de oxígeno. ¿Estamos? Para corroborarlo, solamente, si tú observas, puedes hacer la suma. Puedes sumar justamente 0.272 más 0.363 más 0.363. Y si observas, el resultado es muy cercano a 1. Difícilmente alcanzamos el 1
debido a que pues no tenemos los cálculos exactos, tomamos 3 decimales y demás, y eso hace que no lleguemos a una exactitud al 100%. Pero si tú hubieras sacado 1 menos este, te habría dado un valor más alto, que es lo que nos falta aquí, y te habría dado la sumatoria de la unidad. Pero al final de cuentas son valores siempre muy cercanos. Ahora bien, nos pide como inciso B, hasta aquí solamente fue el inciso A. Vamos ahora con lo que es el inciso B. En el inciso B nos dice que determinemos ahora lo que va a ser la fracción masa, pero solamente nos pide que determinemos la fracción masa del metano. ¿Estamos? Por lo que entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que yo tengo una masa de metano de 3 kilogramos. Por lo que entonces para yo determinar esto, dice la fórmula que la fuerza, perdón, la fracción masa del componente tiene que ser igual a la masa del componente entre la masa de la mezcla. ¿Qué tengo que hacer para esto? Pues sumar las mezclas. ¿Cómo calculo la suma de mezclas? Pues la suma de la mezcla, en este caso es igual a la masa del metano más la masa del nitrógeno molecular más la masa del oxígeno molecular. Sustituyendo, tengo que la masa de la mezcla va a ser igual a la masa del metano, que son 3 kilogramos. Pongo los datos. Recuerda que la masa del nitrógeno eran 7 kilogramos y que la masa del oxígeno fueron 8 kilogramos. Por lo que entonces si sumamos, 3 más 7 son 10, más 8 son 18 kilogramos. Esta es mi masa molar. Mi masa de la mezcla, perdón. Por lo que entonces, ya sustituyendo, dice que la fracción másica del metano va a ser igual a la masa del metano. Mi metano fueron 3 kilogramos. Son 3 kilogramos. Por lo que entonces colocamos 3 kilogramos y lo vamos a dividir entre la masa de la mezcla, que son 18 kilogramos. Si observas nuevamente, kilogramo con kilogramo se simplifica. Recuerda que las fracciones no tienen unidades. Por lo que entonces decimos que va a ser 3 entre 18. Y nos da como resultado 0.166. Y esto sería nuestro resultado. Esa es la fracción másica que está ocupando los 3 kilogramos de metano en la mezcla de 18 kilogramos de gases. Ahora bien, el ejercicio también nos pide ahora calcular la constante de los gases de la mezcla. Por lo que entonces dice que queremos conocer la constante de los gases de la mezcla. Recuerda que la constante de los gases de la mezcla es igual a la constante de los gases universal entre la masa molar de la mezcla. ¿Sale? Por lo que entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues básicamente en primera instancia sacar la masa molar de la mezcla. ¿Cómo saco la masa molar de la mezcla? Bueno, pues la masa molar de la mezcla es igual a la masa molar del metano más la masa molar del nitrógeno molecular más la masa molar de lo que es el oxígeno. Si recuerdas, ya lo habíamos calculado. Son estos que tenemos acá. Los 16 gramos, los 28 gramos y lo que es justamente los 32 kilogramos. Entonces, si hacemos la sustitución, dice que la masa molar de la mezcla es igual a la masa molar del metano. Recuerda que fueron 16 kilogramos sobre kilomol más la masa molar del metano, perdón, del nitrógeno. En este caso el nitrógeno fueron 28 kilogramos sobre kilomol más la masa del oxígeno, que fueron 32 kilogramos sobre kilomol. Por lo que entonces vamos a sumarlo. 32 más 28 nos van a dar 60, más 16 nos van a dar 76 kilogramos sobre kilomol. Sobre kilomol. Aquí esta es mi masa molar de lo que va a ser la mezcla. Por lo que entonces solamente nos queda sustituir. Dice que entonces la constante de los gases de la mezcla es igual a la constante universal. Recuerda que decíamos que la constante universal es 8.314 kilojoules sobre
kilomol por grados Kelvin. Y ahora va a estar dividido entre la cantidad de, entre la masa molar de la mezcla, que son 76 kilogramos sobre kilomol. Si observas, unidades semejantes, kilomol y kilomol, kilojoule, kilogramo y grados Kelvin se conservan, que son justamente las unidades que se van a manejar para la constante. De ahí que entonces solamente hacemos la operación y decimos 8.314 entre 76 nos da como resultado 0.109 kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin. Y este sería justamente nuestro resultado de la constante de los gases de la mezcla. Y bueno, hasta aquí queda la parte de las fracciones. Recuerda siempre manejar unidades y haciendo tu análisis dimensional para que no haya confusiones en el procedimiento.